Access avanzado, tutorial número 17, macros. Voy a abrir lo que sería mi base de datos. Ya la tengo renombrada previamente como actividad 9, José AM, y algunos me han preguntado por qué se genera un segundo archivo. Este segundo archivo es un archivo de protección de Office que cuando se nos va la luz, por ejemplo si estamos trabajando en una PC normal, se nos va la luz, no tenemos no break, entonces los últimos cambios que ya hemos hecho quedan guardados en este archivo. Así cuando volvemos a iniciar nuestra máquina después de la recuperación de la luz, el archivo se vuelve a abrir en la parte donde se había guardado. Bueno, vamos a crear una macro. Es muy sencillo crear macros aquí en Access. En Access no necesitamos activar el programador, solamente nos ubicamos a donde dice crear y luego me ubico a donde dice macro. Aquí donde dice macro, yo tengo aquí varias opciones. El primero sería el catálogo de acciones. Tengo aquí algunas opciones más que no vamos a ver ahorita. Tengo la opción paso a paso, ejecutar, y también puedo convertir las macros que yo haya hecho, las puedo convertir al lenguaje de Visual Basic, pues para efecto de hacer algunos cambios en la programación. Bueno, lo que vamos a hacer es crear una macro que abra la tabla pacientes. La tenemos una tabla que se llama pacientes y lo que queremos es que abra la tabla pacientes. Entonces es la macro que se muestra primeramente en nuestra actividad. Entonces yo aquí le digo abrir tabla, y acá dice nombre de la tabla. Yo le voy a indicar acá que abra la tabla pacientes. Bueno, aquí me pregunta en qué vista la quiero. Pues obviamente la quiero en hojas de datos. Y bueno, vamos a pensar en que no queremos que se hagan modificaciones, sino solamente lectura. Podemos guardar la macro, le voy a decir guardar y le vamos a poner de nombre a la macro macro, que es redundante, pero nos conviene para que sepamos que es una macro. Macro abrir tabla pacientes. Aquí yo puedo separar el texto, aquí no hay ningún problema, no así en esta parte donde está el nombre de programación de la macro. Acá le doy cerrar, hago clic derecho, cierro, y observemos que en la parte inferior hay una nueva sección que se llama macros, y acá está la tabla que, la macro que dice macro abrir tabla pacientes. Nos conviene mucho probarla. Bueno, ya la abrió, no hay ningún problema. Quiere decir que está funcionando bien nuestra macro. Bueno, ahora vamos a agregarla a lo que sería nuestro formulario pacientes. Aquí yo tengo el formulario, lo voy a pasar a la vista diseño, clic derecho, vista diseño, y acá vamos a agregar un nuevo botón. Acá está el nuevo botón, y acá en este botón me voy a ubicar en otras y luego en ejecutar macro. Le voy a dar siguiente y acá tengo la macro que acabo de crear. Macro abrir tabla pacientes, le digo siguiente, y acá me pregunta si quiero una imagen o quiero texto. Vamos a elegir por esta vez una imagen, y aquí les hice un poquito de trampa. No es necesario que ustedes pongan una imagen. Aquí yo pongo fotos. Yo puse aquí algunas fotos donde dice fotos empleados, y acá tengo lo que sería un icono en mapa de bits. Observemos, aquí es el mapa de bits. Esto lo convertí desde Paint a mapa de bits y le dejé la más baja resolución con la finalidad de que no nos ocupe mucho espacio. Le doy a abrir y le doy acá a finalizar. Bueno, ya tengo acá lo que sería el icono. Le hago clic derecho y cierro. Me pregunta si guardo cambios, y bueno, vamos a abrir acá la tabla. Acá está el icono que se creó, le hago clic y bueno, ya se abrió, pero oh sorpresa, se abrió atrás, entonces tengo que estar minimizando. Bueno, eso no es un problema. Lo que vamos a hacer ahora, y si nosotros nos fijamos cuando ejecuta la macro, aquí la voy a ejecutar en esta forma y aquí la voy a ejecutar mediante el formulario. Cuando se ejecuta la macro aparece en una vista un poquito desagradable. Entonces nos convendría, para que nos veamos más elegantes, hacer un formulario nuevo, hacer un formulario de pacientes. Vamos a crear un formulario con el asistente, y acá me pregunta que qué es lo que quiero. Yo digo que quiero la tabla pacientes, que me ponga el nombre. El código, bueno, pues no es muy conveniente, pero lo vamos a poner, el nombre, el apellido y la foto del paciente. Aquí le doy siguiente,
y voy a pedir acá, en vez de columnas, voy a pedir tabular para que se vean así de esta manera, es decir, fila por fila, un paciente. Lo podría pedir así en hoja de datos, pero lo vamos a dejar aquí en tabular. Y hay otra opción que sería justificado, pero no tenemos tantos datos. Entonces le vamos a dar acá siguiente y dice qué título desea aplicar al formulario. Dice aquí pacientes, yo le voy a poner formulario pacientes. Formulario, igual es redundante esto, pero para que identifiquemos todo posteriormente. Aquí le doy finalizar y bueno, es el formulario que ya tenemos acá. Ahora voy a cerrar y voy a modificar, voy a crear una macro que abra el formulario pacientes. Entonces vamos o podríamos reeditar esta también. Yo si le hago clic derecho acá la paso a vista diseño, podríamos reeditarla, pero vamos a crear una nueva macro para fin de practicar esto. Me ubico acá en crear, le digo macro y luego acá voy a elegir abrir formulario. ¿Qué formulario quiere abrir? Bueno, pues vamos a decir que queremos abrir el formulario pacientes. Aquí está el título del filtro, condición where y demás. No vamos a hacerle nada de esto todavía. Y bueno, aquí tenemos, hago clic en cerrar. Me pregunta si guardo. Bueno, me faltaría así, acá está para guardar los cambios y le voy a poner nombre de la macro, abrir formulario pacientes. Le doy a aceptar. Ok, y vamos a probar la macro antes de continuar. Abrir formulario pacientes. Bueno, ya se abrió en vista bonita, se ve muy bien esto. Le hago clic en cerrar y vamos a modificar ahora nuestro formulario de pacientes. Lo cambio a la vista diseño. Cierro esto. Elimino aquí lo que sería la vista y vamos a crear un nuevo botón. En este botón vamos a abrir la macro, me ubico en otras y le digo ejecutar macro. Le doy siguiente y le digo abrir formulario pacientes. Le doy siguiente, le doy acá imagen nuevamente. Yo elijo acá en el escritorio fotos empleados, paciente, abrir, siguiente. Aquí es el nombre que va a dar para la programación y finalizar. Bueno, ahora vamos a pasar, vamos a cerrarlo, le digo que sí. Vamos a abrir la tabla pacientes. Voy a cerrar esto que no tiene nada que ver. Voy a abrir la tabla pacientes y ahora esta macro, este botón me ejecuta la macro de abrir la tabla, el formulario pacientes. Sin embargo, seguimos teniendo un problema. El problema que tenemos es que yo le hago clic y bueno, no pasa nada, ¿verdad? Entonces tengo que cerrarlo, minimizarlo para poder ver el formulario. Entonces lo que vamos a hacer es modificar la macro. Aquí abrir formulario pacientes, le hago clic derecho y le digo vista diseño. Entonces vamos a agregar una nueva acción. La nueva acción va a hacer que minimice la ventana activa. Entonces aquí le vamos a poner minimizar ventana. Aquí está minimizar ventana. Voy a cerrar ahora la tabla y en apariencia debería funcionar, sin embargo no va a funcionar. Ahorita vemos por qué. La razón que no funciona, ¿verdad? Pues es que está abierta después. Entonces voy a cerrar y vamos a ubicarnos acá en pacientes. Ya vimos que no sirvió. Vamos a abrir nuevamente la macro. Formulario pacientes, lo voy a pasar a la vista diseño y lo que vamos a hacer es mover esta ventana, esta acción la vamos a mover arriba de abrir formulario, es decir que primero minimice la ventana y no se deja. Aquí está, creo que ahora sí, y no se dejó. Aquí, ahí está. Nada más era un poquito más arriba. Primero va a minimizar la ventana y luego va a abrir el formulario. Entonces voy a cerrar ahora mi macro, le digo cerrar, digo acá que sí y acá vamos a abrir la tabla pacientes y voy a ejecutar la macro. Ahora se cerró la ventana, bueno, no se cerró, se minimizó la ventana y se abrió el formulario pacientes. Bueno, creo que no nos faltaría nada. Aquí ya tenemos nuevamente, si la vuelvo a ejecutar, aquí se abre las veces que hagan falta, vuelvo a ejecutar y se vuelve a abrir. Entonces pues ya
considero que ya está terminado esto. Voy a cerrar estas dos partes y hemos terminado aquí lo que sería nuestro modo de edición. Sin embargo, bueno, hay una parte que me han estado preguntando también y que yo estoy viendo. La voy a pasar a la vista diseño y se refiere a los botones. Algunos tienen los botones así, uno por acá, otro por acá, de diferentes tamaños. Bueno, lo que vamos a hacer es seleccionar todos los botones así como están. Seleccionamos todos los botones aquí y acá en el modo de organizar, tenemos aquí las opciones de tamaño y espacio. Tenemos ajustes, ajustar al más corto, por ejemplo. Acá tamaño y espacio, igualar horizontal. Aquí está tamaño y espacio, igualar, disminuir horizontal, igualar vertical. Aquí ya este se modificó, ¿verdad? Vamos a acomodarlo. Aquí vamos a acomodarlo un poquito. Esto vamos a hacerlo manual. Vuelvo a seleccionar y aquí tenemos la opción de alinear. Entonces vamos a decir que alinee arriba. Ahí está. Y ahora sí todos quedan alineados arriba. Y bueno, si yo hago un clic en otra parte y lo paso ahora a la vista formulario, pues ya mis botones están perfectamente alineados. Eso hace que se vea mi trabajo más profesional. Si yo amplío, vamos a revisar, ya tengo ahora sí mi formulario, como nosotros vemos cuando vamos a comprar a un restaurante o algún lugar. Quizá lo que nos falta es el touch, pero ya tenemos todas las opciones. Ya podemos avanzar al siguiente registro y en el momento que nosotros lo deseemos podemos abrir la tabla de pacientes. Claro que la tabla no se abre ahorita en modo maximizado porque no tenemos la ventana emergente, pero puedo convertir este formulario. Si lo paso a vista diseño, recordemos que yo lo puedo pasar acá, propiedades del formulario, en otras. Acá le voy a decir que quiero en una ventana emergente. Entonces vamos a ver aquí, cierro, digo que si guardo cambios y vamos a abrir nuevamente aquí y abro la tabla. Y bueno, ya abrió en tabla ya abrió en modo emergente, es decir, toda la ventana. Y bueno, aquí cerramos ya nuestras ventanas. Aquí me pide si guardo cambios, le digo que sí. Y con esto terminamos nuestro tutorial número 17, macros.